Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más. Hoy tenemos un programa que va a ser de gran interés para todos ustedes. Un tema que pienso que es controversial y a la vez interesante, porque hoy efectivamente, que en esta situación de la pandemia y estas cosas, mucha gente se ha puesto medio finimundista, ¿no? Empiezan allá a hablar de que Cristo viene pronto, que fíjate que ya los signos se están dando, que viene la segunda venida, que tenemos que ver esto con más cuidado. Y entonces dentro de esto, efectivamente, tenemos que analizar qué es lo que enseña la Iglesia Católica frente a esto. Pero antes de continuar, hermano Adrián, ¿cómo te va? Saludos, Roque, hermano, Dios te bendiga, qué bueno saludarte, un privilegio poder estar aquí nuevamente con ustedes. Adrián Castro desde la Isla del Encanto, desde Puerto Rico. Saludo, Adrián, a ti y a todos nuestros hermanos allá de Puerto Rico. Saludos, mi hermano, y qué bendición poder compartir nuevamente con ustedes. Un abrazo enorme desde acá hasta nuestros hermanos de Panamá, que verdaderamente es un privilegio poder compartir. Adrián, esta parte, yo creo que tú escuchaste la parte introductoria. ¿Qué opinión te merece? ¿Tú piensas, es tu percepción la misma que la mía, de que ha resurgido ese tema del finimundismo, de que Cristo viene pronto? Mira, lo irónico del caso no es que surja, porque es normal que cuando surgen situaciones como esta salga el tema. El detalle es que ahora hasta los católicos vienen con eso, porque escucharlo de un no católico es normal, porque es el discurso que utilizan para atraer a las masas, pero con un católico, tú lo escuchas como que Cristo viene, se acabó el mundo, ya las señales están. Espérate, ¿qué pasó aquí? Vamos con calma. Te hace pensar mucho, ¿qué está pasando con ese católico? ¿Verdaderamente está firme en su fe? ¿O es que se ha dejado insertar doctrinas de otros lugares? Entonces, para algo es este programa que venimos hoy, a poder traer un poquito de luz, ¿verdad? Porque al final de cuentas, el Señor es el que ilumina, nosotros brindamos una información para que los hermanos en sus hogares profundicen y ellos puedan llegar a sus propias conclusiones. Así que en esta noche nosotros simplemente vamos a compartir el otro lado de la moneda. Bueno, Adrián, mira, y la razón de este programa, fíjate lo interesante, es que nosotros muchas veces, como ocurre con otras cosas, nos gusta agradar el oído, nos gusta escuchar lo que queremos escuchar. Y probablemente si tú estás firmemente creyendo de que el fin del mundo viene pronto y tal vez en la Iglesia Católica no se esté predicando mucho de eso, puedes caer en la tentación de empezar a escuchar otras voces que sí están permanentemente hablando y haciendo interpretaciones bíblicas y haciendo coincidencias para decir, mira, aquí están los signos que dice la Biblia para que el fin está pronto. Y entonces escuchando estas cosas pueden escuchar también doctrinas falsas, por supuesto, que dicen sobre la segunda venida de Cristo. Y de ese tema precisamente que nos vas a hablar, Adrián. Así mismo es, y como tú comentas, Roquel, yo te puedo testimoniar de un caballero que tuvo la oportunidad de llevar un tema en una comunidad de los hermanos en la fe, no voy a decir movimiento apostólico por ética, ¿verdad? El detalle es que este hermano, cuando él lleva el tema, comienza a hablar literalmente como si tú estuvieras escuchando un no católico hablando que si ya Cristo viene, que si las señales están, que si el rapto, que si nos vamos. Y entonces, para colmo, el señor es padre de un seminarista. Sabrás que el tipo ni volvió a predicar en la comunidad y el muchacho terminó fuera del seminario. Ahí no lo digo porque es que fue una medida de castigo, no. Al nivel que puede llegar cuando las personas se ponen a consumir material que no es el que deben y las consecuencias que van llevando. Hoy día, ese caballero escribió un libro con revelaciones que Dios le ha dado en los sueños, revelaciones entre comillas, y hablando de qué es lo que hay que hacer para no quedarse en la gran tribulación. Imagínate un católico escribiendo eso. ¿Qué tú crees, Joel? Bueno, eso precisamente de eso es que queremos hablar, porque también puede ser hay personas que se queden en la Iglesia Católica, pero con ideas que no van de acuerdo a la doctrina católica, y precisamente de eso queremos hablar, y vamos a hablar de un tema que Adrián domina muy bien, que es el tema del rapto. Pero Adrián, antes de continuar, yo quisiera que nos explicaras qué es el rapto, porque cuando uno escucha un rapto se imagina un secuestro, te agarraron y te llevaron
y te retuvieron contra tu voluntad, y uno dice, lo raptaron o lo secuestraron. Pero en este caso, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de rapto? Bueno, cuando miramos el concepto del rapto, de lo que muchas veces podemos escuchar en hermanos que no son católicos, eh, si lo vamos a resumir, una venida secreta e inminente de Jesucristo para llevarse del mundo a los verdaderos creyentes. Siempre vas a escuchar eso. Cristo está, la venida inminente, porque ya el mundo se va a acabar y se va a llevar a los verdaderos creyentes. Luego van a decir que van a ser llevados física y súbitamente arrebatados de este mundo y elevados por los aires para encontrarse con Jesús. Ahora bien, en lo básico es eso, de una venida inminente secreta de Cristo para llevarse a los verdaderos creyentes. El detalle, ¿verdad? Antes de proseguir, que muchas veces, ¿cuáles son los verdaderos creyentes? Porque en cada comunidad de fe no católica van a decir que ellos, que creen en esto de jacto, dicen que ellos son los verdaderos creyentes, pero bueno, eso más adelante profundizaremos. El detalle es que cuándo y cómo ocurrirá el rapto, ahí es donde entra el detalle, porque es objeto de grandes controversias entre los mismos propulsores de esta enseñanza. Si tú miras, ellos lo promueven de tres maneras. Hay tres opiniones diferentes de cómo es que van a llevarse a cabo el rapto. Unos dicen, escúchate esto, hermano, que el rapto va a ser antes de la gran tribulación, o como se llama, pretribulación. Otros dicen que el rapto va a ser durante la tribulación. Y otros dicen que va a ser después de la tribulación, o sea, post-tribulación. Que para echarle más leña al fuego, tras que cada cual lo predica a su modo, ni ellos mismos se ponen de acuerdo en cómo va a ser eso del rapto. Pero por ahí va la cosa para que vayan teniendo una idea los hermanos que nos están viendo y que quizás escuchan esto por primera vez o ya lo han escuchado, ¿verdad? Para beneficio de ellos. Bueno, Adrián, yo haciendo un poco de la persona católico de la calle, que quisiera que nos aclarara qué es eso de la gran tribulación, porque nos explicaste de que es una venida invisible de Jesucristo antes de la gran tribulación. Pero entonces, ¿qué es esa gran tribulación? Bueno, según la gran tribulación, ellos tienen múltiples maneras de decirlo, pero para ir lo más sencillo, ellos lo ponen como si fuese el castigo de Dios a los impíos. Y dicen que Dios se va a llevar su iglesia y que una vez Dios se lleve su iglesia va a venir el anticristo. Y que el anticristo va a coger y va aquí a acabar con todo. Y que la única manera para tú salvarse como segunda oportunidad que Dios le da a los que no estaban verdaderamente en la gracia de él, como segunda oportunidad para salvarse de que se tienen que dejar cortar la cabeza. Ahí es que yo no sé si tú has escuchado que dicen que viene lo de la marca del anticristo, que te van a poner un chip y que con ese chip tú no puedes ni comer ni comprar, que dicho sea de paso, hoy día muchos de esos promotores de esa línea fundamentalista dicen que la vacuna del COVID es el famoso chip y hasta católico he escuchado yo decir eso, para no mencionar nombres. Entonces, mira el nivel que los va llevando, que pretenden poner lo que se dijo hace 2000 años como si hubiese sido algo de predicciones futuras y de tecnología, cuando más adelante, cuando profundicemos, vamos a ver que cuando el apóstol Juan hablaba de esto, no tiene que ver en lo absoluto con estas cosas que los hermanos están diciendo, pero más o menos por ahí va la cosa. Entonces, Adrián, entiendo que Jesucristo va a venir por segunda vez. Eso lo creemos tanto católicos como no católicos. Y también la iglesia enseña de que antes de su venida va a haber un periodo de gran incertidumbre, de persecución y demás, y que va a venir el anticristo. En eso también estamos de acuerdo. Eso de hecho lo enseña el catecismo. Ahora, tú lo que me estás, para decir si estoy entendiendo, tú lo que nos estás diciendo es que enseñan de que, protestantes enseñan de que lo que va a ocurrir es que antes de ese periodo, que ya está muy próximo, primero, hay que aclarar que están diciendo que eso es ya, eso es pasado mañana probablemente, y que eso ya muy pronto, lo que va a ocurrir es que Jesucristo va a venir secretamente y se va a llevar a su iglesia. Eso de llevárselo, ¿cómo sería? ¿Tienes alguna idea, Adrián? Porque yo estoy tratando de tapar los huecos porque usando la imaginación, ¿no? Que yo me preguntaría eso explican cómo es eso de llevarse la iglesia. Bueno, ellos, vuelvo y te digo, muchas veces tú vas a ver
que empiezan a tomar versículos que de Daniel, que si de Apocalipsis, porciones del Evangelio, donde dice que vendrá como ladrón en la noche, que si hablan de que cuando Pablo habla que seremos arrebatados, y hablan después que si hay dos aquí, dos allá. Mira, los hermanos que promueven esto del rapto, lamentablemente, en vez de una exégesis, lo que están realizando es una eisegesis. ¿Por qué? Porque ellos comienzan a mezclar y te hacen una... es como una película, bueno, dicho sea de paso, han salido películas de esto y han salido libros de esto también, donde han Left Behind y todas estas cosas, donde ellos, a base de interpretaciones de la palabra, han montado como si fuera una película. El Señor se llevó a la iglesia de secreto, llegó al rapto. Comienza la gran tribulación, según algunos de ellos. Empieza la persecución, no sé de quién, porque si se llevó a los fieles, pero empieza una persecución, empiezan a marcar a todo el mundo. Después dicen que hay como que 1000 años de paz, porque Dios amajó al diablo por 1000 años, que después Dios vuelve y suelta al diablo de nuevo. Mira, yo te digo la verdad, Roquel, yo trato de conseguirle principio o fin a esto y sinceramente, por más que quiero, no hace sentido. Primero, que Dios viene secreto. Después, que Dios amaja al diablo. Después, que Dios lo suelta. Después, que si el anticristo está acabando con Jesús y todo el mundo. Después, que entonces vuelve Jesucristo. Entonces, cuando tú miras todas estas cosas, Roquel, verdaderamente esto parece más sacado de una película de ficción que sacado de la palabra de Dios. Entonces, aquí lo importante es que se toma una doctrina católica y revelada en la Sagrada Escritura, que es la segunda venida de Cristo, y se le da un contexto y se tuerce totalmente. Y se dice que de que la iglesia, o sea, que para entender lo que explicaste, sería básicamente como que ya de repente un buen día, por decir algo, tú desapareces, pues, y tus amigos te buscan. ¿Y dónde está Adrián? Bueno, Adrián desapareció y también desapareció Pedro y Juana, de algunos, ¿no? Entonces dice, ¿qué pasó? Entonces en ese momento Dios se llevó su iglesia, que son sus verdaderos creyentes supuestamente. Básicamente eso es, Adrián, ¿verdad? Correcto, correcto. Ok, entonces haciendo un resumen a los distinguidos fetevidentes, viene una segunda venida de Cristo antes de la gran tribulación, que vuelvo y repito, todo esto son doctrinas católicas, la segunda venida de Cristo, que va a haber un periodo de incertidumbre, que se puede llamar tribulación o gran tribulación, como quiera, pero sí va a haber a eso. Y también va a venir el anticristo, pero estas iglesias o estos grupos protestantes enseñan de que antes de eso se va a dar el famoso rapto, que es simplemente que Jesucristo viene secretamente, se lleva a su iglesia antes de ese momento y que la gente simplemente desaparece y no lo ven más. Entonces, lo que se queda aquí son los pecadores, los impíos, los que no creyeron en Cristo, se quedan aquí en la tierra viviendo la gran tribulación bajo el dominio de Satanás, supongo, y el anticristo. Ahora, ya una vez explicado esto y dirán algunos, ¿por qué están explicando eso? Bueno, lo estamos explicando precisamente porque sabemos que hay católicos o que pueden estar contaminados por esa creencia o que se contaminan porque empiezan a escuchar, quieren escuchar el temas de la segunda venida de Cristo y sin darse cuenta se quedan contaminados con esto. Ahora, mi pregunta, ¿de dónde surge eso, Adrián? ¿De dónde surge ese tema del rapto? Wow. Mira, esto es un poco complicado entre tantas cosas que podemos ver, pero antes de entrar de lleno, ¿cómo comienza? Yo sé que a muchos, ¿verdad?, que son partidarios de esta enseñanza no les va a gustar lo que yo voy a decir, pero es una realidad. Y es que esta doctrina jamás fue predicada por ningún apóstol. No fue mencionada ni por ningún padre de la iglesia, nunca fue mencionada por ningún concilio, jamás fue discutida en ninguna universidad en el periodo escolástico, no ha sido mencionada por ningún santo, no fue mencionada por ningún padre de la iglesia, mucho menos ni por ningún padre de la reforma protestante, hablando de Lutero, del Calvino, de Zwinglio, ni de ningún otro de los padres de la reforma. Incluso el concepto rapto o arrebatamiento es tan reciente, Roquel, que no aparece ni en los diccionarios clásicos de espiritualidad. Eso es lo primero para que los hermanos entiendan el por qué fue que yo ahorita suspiré, porque yo dije, Dios santo,
Eso urge es que sea aclarado. Ahora bien, podríamos decir que hay alrededor de 5 personas que son responsables de haber inventado y de, ¿verdad?, implementado y difundido la doctrina del rapto. Eh, Dentro de la cristiandad moderna podríamos hablar de Manuel Díaz Lacunza, que es, ¿verdad? Su nombre verdadero era Juan Josafa Ben Esra, que él estaba esperanzado en que algún día iba a ser arrebatado, según él. Y entre él, espérate, te hablé de Manuel Díaz Lacunza. Déjame primero que te mencionar los nombres antes de entrar en detalle. El otro era Edward Irving, Margaret McDonald, John Nelson Darby y Cyrus Ingerson, que esos nombrecitos a veces a uno se le va por el acento que tenemos. Pero el detalle es, Roque, que la mayoría de creyentes no tienen ni siquiera la menor memoria de quiénes eran esta gente. Yo te aseguro que yo mencioné todos esos nombres y la gente ya habrán dicho, ese se le enredó la lengua y no sabe ni lo que está hablando. Porque la realidad es que nadie se ha tomado la molestia de verificar ni quiénes eran esas personas, qué hacían ni qué creían. Y aquí es donde yo quería entrar y explicar lo que te estaba comentando. Por ejemplo, el autor de esto, ¿verdad? Si le pudiéramos poner de estas 5 personas en cada proceso del desarrollo de esta doctrina, el autor fue Manuel Díaz Lacunza para el año 1731-1801. Y tristemente, aunque tú no lo creas, Joquel, era un sacerdote jesuita y chileno que en 1790 escribió un libro llamado La venida del Mesías en gloria y majestad, bajo el nombre de Juan Josafa Ben Esra, como si fuese un rabino. Y él estaba esperanzado en que pues, sería más aceptado por los protestantes por usar un nombre rabino. Mírate esto, lo que es una cosa increíble. Entonces, un sacerdote jesuita chileno, como te dije, Manuel Díaz Lacunza, prácticamente comienza a hacer un libro con ese nombre. Es algo que deja perplejo a uno. Ahora, ¿quién hereda eso y le sigue dando forma? Pues mira, el heredero no fue otro que Edward Irving, que vivió entre 1792 a 1834. Este Edward Irving se encarga de hacer bueno, él era un ministro como tal de la Iglesia Presbiteriana de Escocia. Él había leído ese libro escrito por Díaz Lacunza y luego entonces estaba tan y tan impresionado con los textos de este libro que entonces, acuérdate que él no sabe español, así que él viene y estudia el castellano para entonces traducir ese libro al inglés y entonces él es el que lo publica en 1827 bajo el nombre El Mesías que vendrá. Mira cómo la cosa va tornando forma. Primero se escribe un libro, luego este queda tan impresionado que lo traduce, lo publica en un idioma que eso se expande como la pólvora, y entonces aquí es donde la Iglesia Presbiteriana de Escocia se molesta tanto con las prédicas de este caballero que escribe el libro, que finalmente hasta lo excomulgan y lo despiden de su puesto en 1830, Roquel, para que tú veas que esto no tampoco fue que lo aceptaron así. Esto es cómo se fue desarrollando. Para echarle más leña al fuego, el que lo actualiza, ¿verdad? Ya sabemos quién es el autor, quién lo hereda, lo traduce. Ahora, ¿quién lo actualiza? Este revolú de rato. Pues mira, nada más y nada menos que John Nelson Darby y el fundador, líder y teólogo de la secta Los Hermanos Plymouth. Para que tengan eso, lo apunten y puedan verificar luego más a profundidad. Previamente este señor había sido un sacerdote anglicano, para que tengan en consideración. Y una de las primeras contribuciones más radicales de Darwin al cristianismo fundamentalista y protestante fue su afirmación de que la historia del mundo estaba dividida en 7 etapas. Y esas 7 etapas él las llamó las dispensaciones dispensaciones, vamos a dejarlo así, las dispensaciones. ¿Y qué hizo? Ignoró todas las evidencias científicas contrario como decepciones de Satanás. Él decía que eso eran decepciones de Satanás, las evidencias científicas. Decidió que el planeta Tierra y los hermanos y los humanos de que fueron creados apenas hace 7000 años, porque él tomó literalmente la Biblia y dijo, no, hace 7000 años que existe la humanidad, para que veas todas las cosas con las que esta persona salió.
y dijo que supuestamente nosotros ya estábamos viviendo en 1000 años de tribulación. ¿Te recuerdas que ahorita te había hablado de que si los 1000 años, que si antes, que si después, que si durante? Pues mira, según este caballero, él decía que ya estábamos viviendo en los 1000 años de tribulación. ¿Qué pasa? Que este señor llegó a ser reconocido como la máxima autoridad mundial sobre la teología del dispensacionismo y el creacionismo. ¿Alguna vez tú has escuchado el término creacionismo? Sepa que este caballero Darby fue quien salió con lo del creacionismo. ¿Para qué? Para tirarle a Darwin, para hacerse el más fundamentalista que conocía la Biblia. Y por personas como esta es que muchas veces hasta los mismos católicos caen en ese extremo, negándolo todo y cayendo en el punto fideísta, que eso es un problema también enorme. Si el racionalismo es malo, el fideísmo es igual de malo. Ahora bien, para ir acelerando un poco, porque sé que el tiempo apremia, ¿quién lo promocionó? Pues ¿quién lo promocionó? El norteamericano Cyrus Ingerson. Por eso trato de hacer hincapié porque es un poco difícil pronunciarlo. Y él de 1843 a 1921, mírate esto, Roquel, prácticamente en el siglo pasado fue que ya se vino a promocionar todo esto. Y a él se le conocía como C.E. Scofield. Y él era el autor de la Biblia de Scofield. Cualquiera que haya escuchado de la Biblia de Scofield ya sabe quién fue el autor. Él es el quinto cómplice en este complot. ¿Por qué? Porque el cuento del rapto y el dispensamiento se volvió aún más popular con los evangélicos fundamentalistas cuando Scofield publica su Biblia en 1909 y la basa en una versión de la Biblia King James editada e interpretada de tal manera que incorpora toda la escatología del rapto secreto y las dispensaciones que ya John Nelson Darby había hablado. O sea, él saca su propia versión de la Biblia adulterada de manera que aquel que la leyera dijera, aquí está, el rapto está ahí. Eso es verdad. La Biblia lo dice y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Entonces, en otras palabras, este señor incorpora la doctrina de la pretribulación a su Biblia y así logró introducirla a Norteamérica a principios del siglo XX, que era lo que te decía los otros días prácticamente. Y a principios, pues claro está, hubo mucha resistencia a esa doctrina y causó mucho conflicto entre los mismos cristianos, pero poco a poco llegó a ser aceptada y defendida por muchos como verdadera doctrina bíblica. Y sabemos que hoy día prácticamente eso es la prédica en... Tú vas ahora mismo, tírate aleatoriamente, di, yo voy para ese culto protestante y yo te aseguro el 90% de posibilidad que te van a hablar del rapto. Y si es hoy, con lo que está pasando este fin de semana, date por cuenta que van a hablar de rapto. Por lo que tú dices, que si Afganistán, que si la guerra, que si la vacuna, que si el hambre. Márcate lo que te lo estoy diciendo. Este fin de semana, en el 99% de las iglesias protestantes van a hablar de rapto. Así que básicamente podríamos resumirlo de esa manera. 5 culpables. A uno que fue el autor, uno que lo heredó, otro que traduce, uno que hace su propia Biblia y uno que al final de cuentas es el que impulsa todo eso por ahí para abajo hasta que hoy día vemos, Roquel, que eso es el pan nuestro de cada día, las comunidades no católicas. Bueno, Adrián, y entonces eh, tú podrías comentarnos un poco más acerca del tema de sus tentaciones. Ya nos explicaste cómo lo predican. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? O sea, para poder tener una idea, ¿no? En qué se basan, qué es lo que dicen. Ok, mira, ellos, como nosotros ya hemos comentado, creen que el rapto le va a evitar a los cristianos la tribulación. Esa tribulación que estábamos hablando ahorita, ellos dicen, el rapto nos va a evitar a nosotros pasar por esa gran tribulación de los cristianos. Entonces, eso es lo primero que predican, ¿verdad? Otro de los detalles es que ellos, hubo una generación, no sé si fue en los 60 o en los 70, Roquel, quizá tú conozcas un poquito más que yo para la época específica que fue, pero hubo un tiempo que llegaron a tal nivel que estaban tan y tan metidos en esto del rapto que hasta le decían a las personas, no estudies, no trabajes, no te cases, porque ya nos vamos, ya el rapto viene
Ya ves, incluso esto yo creo que fue para los tiempos de Gigi Ávila, porque Gigi Ávila estuvo aproximadamente 50 años sin parar, y en esa época que Gigi Ávila empezó duro con lo del Ministerio Cristo Viene, ahí fue que todo el mundo pegó, mira, que si la televisión era el aparato del diablo, que si voten los televisores, que si, como te dije, no estudien, no trabajen, no se casen, porque incluso hay una parte de la Biblia que dice, ay, de las que estén amamantando en ese, mira, le metieron tanta cosa a la gente que hay un predicador bien famoso que se llama Dante Gebel de Argentina. Y Dante Gebel, siendo protestante, dice, esa generación fue una generación castrada, porque lamentablemente lo único de lo que le predicaron fue del rapto. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un predicador protestante súper famoso como Dante Gebel, que él mismo, mucha gente le han tirado piedra en el ámbito protestante por eso, pero él mismo dice que fue una generación castrada. ¿Por qué? Porque no les enseñaron a dedicarse a nada en la vida. Imagínate eso, Roquel, que tú desde niño te digan, no hagas nada, Roquel, porque en cualquier momento viene Cristo y nos vamos. Imagínate tú después que pasen todos estos años y te diste cuenta, se murió Gigi Ávila que dijo que iba en el rapto, se murieron toda esta gente que dijeron que se iban en el rapto, toda esta gente que dieron fecha de la venida de Cristo y fallaron. Imagínate tú a esta edad que tú tienes ahora, te voy a decir, contra, me cogieron de sangre. ¿O qué tú dirías, Joquel? Adrián, perdóname si te comento esto, pero es una percepción mía, ¿no? Cómo son la providencia divina, ¿no? Porque yo nací, yo no lo escondo, 1966. Si tú imagínate, yo en la década del 70 yo era un adolescente, yo tenía 14 años por ahí, ¿no? 12 años, 3. Entonces, en esa época, década del 70, sobre todo a los finales de la década del 70, en Panamá, en mi país, los grandes misioneros que predicaban eso eran paisanos tuyos, puertorriqueños. Entonces, para mí, pues me parece hasta providencial cómo Dios permite que ahora sea un misionero puertorriqueño el que nos hable de que a los católicos que eso no es así. Es más, hasta ese acento me recuerda a esa época, Adrián, esa época, con ese mismo acento que yo escuchaba, y cuando me vaya a ser llevado para allá arriba, decía yo, oye, que y entonces escuchar a un puertorriqueño con ese acento diciendo que no, que el rato no es bíblico, me parece provincial, eso que yo quería compartir contigo en este segmento. Me imagino que estabas en tu mente escuchando la voz de Gigi Ávila, que en paz descanse. Por supuesto, porque independientemente de que no estuviéramos de acuerdo con él, le respetamos como persona y como ser humano y le reconocemos que trabajó muy duro. O sea, dijiste eso y en Panamá vino muchas veces y llenaba estadios. Y yo recuerdo que la predicación era esa. Pero lo clásico era el acento puertorriqueño ese, ¿no? Porque él tenía un acento muy marcado, ¿no? Muy marcado. Entonces, ahí hablaba del caballo blanco, recuerdo, y hablaba de que cuando venga el caballo blanco y cuando seamos levantados, y le levantaba la mano, ¿no? Y decía, y terminaba diciendo, Cristo bien. Así mismo. O también una frase que tú me decías como hijo de Satanás. Se los va a llevar el demonio en carne viva. Así decía. Entonces, hablando de eso, entonces, Adrián, de un poco de historia, porque no estamos hablando nada, ni bien ni mal, estamos hablando de la historia, de lo que pasó. Y bueno, efectivamente, muchos católicos vivieron esa época también y tuvieron esa experiencia. Y entonces, ahora resulta ser que podemos decir que estamos volviendo por la situación. Recuerdo algo parecido, Adrián, cuando hace unos años atrás, cuando todo el mundo decía que creo que era el 2012, ¿no? Era el 2012 que se iba a acabar. No fue en el 2000, primero era el 2K. En el 2000 es que venía la cosa. Después dijeron, no, en el 2012 con el calendario maya, ahí es que se va a acabar. Bueno, ahora en el 2020, con el COVID, lo que viene, y más el calentamiento global y todo lo que están hablando, dice, ahora que prepárense porque viene la segunda venida. Bueno, entonces, Adrián, ya nos explicaste muy bien los orígenes, nos hablaste de las cuestiones. ¿Nos puedes presentar algunas objeciones sobre ese tema? Claro, lo primero que hay que decir de entrada, le guste a quien no le guste, es que el rapto se fundamenta en una errada interpretación bíblica. Comencemos por ahí.
Mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo de Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Os decimos, es como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo. Y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 16. Ese es la punta de lanza para empezar. Ahí está el jacto. Míralo, Cristo viene. Y pegan por ahí. Y arrepiéntete que te vaya a ver el demonio en carne viva. Hijo de Satanás, Señor que prenda. Y pegan por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Mira, este pasaje, Joquel, a lo que se refiere es al fin del mundo, no es a una venida que será antes. San Pablo, escúchate esto, demuestra que es el fin del tiempo cuando dice, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí es donde radica la diferencia. Cuando San Pablo dice, y así estaremos siempre con el Señor, te deja ver que esto no es una venida secreta, sino es la segunda venida de Cristo que sí habla la iglesia. La segunda venida de Cristo que sí profesa la iglesia. Pero ¿qué pasa? Como yo te dije al principio, toman de aquí, toman de allá y te hacen un sancocho. Acá un sancocho es una mezcla, de, ¿verdad? Una mezcla de cuanta cosa. No sé si ustedes dicen burundanga, ¿cómo que ustedes Acá dicen? también, sí, también le llamamos sancocho también. Un sancocho. Pues entonces te hacen un sancocho que te envuelven. Entonces, otra cosa más. Se fijan en el dato de Mateo 24, el 29 al 31. Escúchate esto, vamos a leerlo. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de extremo a extremo del cielo hasta el otro. Entonces, escúchate este otro. Apocalipsis 11:15, para que tú veas que era lo que yo te decía que cogían de todos lados. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. En ambos casos, Roquel, de los que hemos traído para beneficio de los que van a ver esta transmisión, hablan del mismo momento. El toque de la trompeta llama al reino definitivo de Cristo, no a un movimiento parcial de la historia. Incluso si miramos cuando dice en Mateo 24:40, escucha esto, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos molerán en la muela, una será tomada y otra será dejada. Te cogen Mateo 24:40, que acabamos de proclamarlo. ¿Viste? Ahí está. Una se fue en el jato y la otra se quedó. Se la va a llevar el diablo en carne viva, el Señor lo reprenda. Pero este pasaje a lo que se refiere nuevamente lo que es al fin del mundo, no es a una venida secreta anterior. Este pasaje habla de que no se puede confiar uno en que la salvación está asegurada. Así de fácil. En otras palabras, si tú y yo estamos en la muela, o sea, estamos en la iglesia, no quiere decir que porque los dos estamos en el mismo lugar, los dos nos vamos a salvar. Eso es todo lo que quiere decir, por poner un ejemplo. Incluso la creencia en el rapto, como te dije, no es bíblica, como dijimos desde el principio, haciendo el repaso. La auténtica interpretación de la Biblia no acepta novedades. Y el concepto del rapto no es conocido en la cristiandad hasta el siglo XVIII-XIX. Así que si venimos a ver y tomamos en consideración lo que ellos dicen, en vez de la segunda venida van a ser tres venidas. ¿Por qué? Cristo ya vino. Entonces, si viene el rapto, para después Cristo venir en la segunda venida, entonces no es segunda venida, son tres venidas. ¿Están entendiendo? Es un disparate. Están envolviéndose, se están enredando porque según el esquema del rapto, faltan aún entonces dos venidas para que entonces Cristo, una de las dos venidas adicionales, se lleve a los suyos en el rapto y la otra venida entonces sea para el final de los tiempos. ¿Ves cómo una cosa contradice a la otra? Y para meterle la cherry en el tope,
si es secreta y te usan estos versos de la Biblia que yo te estaba diciendo, ¿acaso no se percataron que ellos dicen que cuando suene la trompeta y que todo ojo le verá entonces? ¿Cómo tú vas a decir que el rapto fue algo así de momento? Cuando Cristo venga, va a ser audible y va a ser visible, porque dice que todo ojo le verá. Entonces es imposible que si hay un rapto, una venida secreta, como puede ser posible si los mismos versos que ellos usan dejan ver que Dios mismo va a mandar a sonar la trompeta y que todo ojo lo verá en las nubes. ¿Sabe? Esa misma enseñanza se contradice cuando ellos ponen la Biblia enfrente a su enseñanza. Así que, por último, ¿verdad? ¿Queda tiempo o no? Sí, ok. Por último, el rapto para evitar la tribulación, que eso fue lo que te dije que aquel hermano señalaba, aún no siendo católico. Esa falsa evasión de sufrimiento, los que creen en el rapto será antes de la gran tribulación y todo eso, se le olvida una cosa, y es que el sufrimiento tiene un profundo significado bíblico. El hecho es que Cristo sufrió y su cuerpo místico, que es la iglesia, lleva continua trayectoria de sufrimiento y persecución. Pero habrá una persecución al final, claro está, que será extraordinaria antes del final. Y los cristianos no pueden estar esperando un rapto prematuro, sino que deben estar fortaleciéndose para vencer la prueba. Y ese es el llamado que nosotros tenemos, porque Pablo mismo relata ampliamente su propio sufrimiento en la persecución de su tiempo y nos exhorta a que nosotros no tengamos miedo de morir con Cristo. Así que yo creo que no hace lógica, ¿verdad?, que nadie se basaría en el futuro y todas estas cosas y decir que todo lo que escribieron era para predecir un rapto, para predecir que si te van a meter un chip y todas esas cosas. ¿Sabe? Tenemos que leer lo mismo que nos dice Primera de Corintios 15 de 51-53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Sabemos que van a utilizar eso para manipular, pero la cuestión es que los muertos en Cristo, según partidarios de rapto, aunque ellos dicen que, ¿verdad?, que se van todos por ahí para allá, la realidad es que eso están malinterpretando. Lo hemos aclarado a través de la historia, a través de la misma Biblia y a través del sentido común. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Cristo no va a venir así de forma secreta. La segunda venida, y que va a ser al final de los tiempos, va a ser audible, va a ser visible. Así que si fuese la teoría esa de rapto correcta, entonces Cristo no va a regresar a la tierra al momento dicho del rapto. ¿Por qué? Porque únicamente hace un tiempo por llegar y entonces después no llega. Pero ¿qué pasa? Cuando tú le confrontas a los hermanos con eso, te dicen, no, es que él se va a quedar en las nubes. No es que él va a pisar la tierra. Mira cómo te siguen inventando. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos. Cuando nosotros hablamos de esto y le mostramos a los hermanos, no podemos dejar que vengan a estar tergiversando la palabra y tratar de manipular, porque al final de cuentas las tribulaciones que ellos dicen que hay que evitar, Cristo mismo nos manda. La palabra de Dios nos dice, si te decidiste seguir al Señor, prepárate para la prueba. Y el mismo Cristo dice, el que quiera venir en mí, en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que la tribulación, el sufrimiento, es parte del cristiano. Y el cristiano que no quiera cargar su cruz, no es digno de seguir al Señor. Gracias, Adrián. Y esto que tú mencionas me hace recordar dos textos interesantes. Uno es el de Mateo, que habla de la segunda venida de Cristo y que dice que si esos días no fueran acortados, incluso hasta los elegidos perderían la fe. Y dice que también hay otro texto que dice que, ahí mismo dice que habrá tanta maldad en el mundo que incluso a algunos la caridad se le enfriará, o sea, a los creyentes. Entonces, efectivamente, Jesucristo está anunciando que en medio de los dolores de parto o la gran tribulación antes de su segunda, va a haber creyentes, va a haber personas. Y el otro tema que a mí me parece que creo que no sé por qué no le dan importancia a ese texto. Jesucristo dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, que en los días de Noé la gente se casaba, vendía terrenos, estaba viviendo y el día menos esperado, Noé cerró la puerta y vino el diluvio. Y así mismo será la segunda venida de Cristo. Y yo no sé por qué
la gente está esperando que pase algo como que todo el mundo se dé cuenta, pero el texto bíblico para mí es claro. El texto bíblico, Jesucristo dijo como que eso, y también dice que va a venir como ladrón en la noche. Entonces, como que nos va a sorprender. Y yo no sé, pero da la impresión como que la gente cree que no, que todo el mundo va a estar clarito de que Cristo va a venir, o que se va a estar diciendo por la calle, entonces va a venir. Todos los textos pareciera que nos va a sorprender a todos. Adrián. Yo creo que aquí lo que hay que tener claro, ¿verdad? Si pudiéramos resumir todo este tiempo que hemos estado hablando aquí, es que cuando Jesucristo vuelva a la tierra, no lo va a hacer de forma secreta, como si entrase así por la puerta lateral. El mundo entero se va a percatar de ese arrollador acontecimiento y lo podemos ver en Apocalipsis 1.7, Apocalipsis 6 del 15 al 17. Cristo viene a realizar la tarea doble de establecer su reino y de resucitar a los santos, como lo dice Apocalipsis 24. Así que esto es lo que viene y no es un rapto secreto. Lo que Dios quiere es que esperemos con confianza y que verdaderamente digamos como al final de la Biblia y como decimos en cada misa, ven Señor Jesús. Excelente, Adrián. Muy buen programa. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Y a ustedes, efectivamente, no nos queda más que decirle gracias por estar con nosotros y que nos vemos próximamente en otro programa más. Que el Señor los bendiga a todos.